Empezamos ya con Paloma Coiduras. Pues nada, hola, buenas tardes. En primer lugar, no es que vaya a leer lo que he preparado, lo que pasa es que tengo que resumir en poco tiempo lo que me ha pasado en 8 años. Entonces, voy a seguir este guión para que me dé tiempo a todo. En primer lugar, agradecer a la Red Ciudadana esta oportunidad, porque para mí es muy importante. Mi lucha es en solitario, entonces el sentirme respaldada y ver que estas coincidencias tan importantes me hacen tener más fuerzas, ya que mi trabajo actual en torno a mis denuncias se trata de que no se tapen. Ya les contaré ahora los pasos que he dado. Para ello, repito que me da muchas fuerzas, la satisfacción moral que me da cumplir con mi obligación, el apoyo social que recibo, por ejemplo, aquí a través de la red o en Facebook, en donde publico cosas y la gente me apoya. Y esta sensación ahora mismo de trabajo en equipo, ¿no? Porque me ayuda a ver las cosas más claras y a pensar en que esto tenga solución. Entonces, el objetivo final sería también lograr transmitir a otros funcionarios y ciudadanos que mi forma real de luchar contra la corrupción, bueno, yo digo irregularidades porque son graves irregularidades, no les puedo llamar ilegalidades porque creo que eso lo tiene que decir un juez. Pues es una forma real y efectiva que he llevado a cabo. Bueno, tengo que decir en primer lugar que mi trabajo de funcionaria, por el cual he hecho las denuncias, está relacionado con el trámite de subvenciones agrarias. Estas subvenciones son de fondos europeos que tienen un montón de requisitos y procedimientos de gestión y control que los implanta la Unión Europea de acuerdo con los Estados miembros y entonces para garantizar su aplicación correcta y democrática exige que haya funcionarios especializados, competentes y formados en eso, para que vayan a quien tienen que ir. Estos fondos agrarios se nutren con dinero de todos los Estados miembros, ¿no? Con España. Es decir, que este dinero, que tan alegremente se dice que viene de Europa, claro, es nuestro, ¿no? Entonces no viene del cielo. No es eso de que el dinero público no es de nadie. Entonces, en este contexto es por lo cual estoy acreditada para decir que soy funcionaria y estoy cualificada para realizar esos trámites y esos expedientes. Entonces, ahora les voy a contar un poco lo que me ha pasado en mi trabajo independiente, porque no le debo mi trabajo a nadie, sino que hice una oposición y por eso soy funcionaria de carrera. Vale, yo hice la oposición en Andalucía, soy funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía y después de 15 años de trabajo cogí un puesto del Departamento de Inspección Pesquera. Entonces, allí de pronto empiezo a ver que actas de infracción pesquera que tramitábamos expedientes sancionadores desaparecían. Mi jefa era una periodista prima de un político que la habían hecho jefa de servicio, el delegado era otro, bueno, todo así, ¿no? Porque esto de la administración ha ido a más, que la gente de arriba, los altos cargos, son parientes y gente que no tiene nada que ver con la profesión que tienen que depender. Esto sucedía en Almería con 40.000 hectáreas de invernadero, y con un sector pesquero muy dependiente de cómo se gestiona todo. Bueno, pues entonces llegué a tener que denunciar esto al consejero porque en cuanto vieron que yo no iba a entrar al trapo, empezó una cosa laboral terrible contra mí. Me dirigí a Sevilla después de que en Almería ni caso el delegado, con mi sindicato no conseguimos nada. Me dirigí por escrito. El escrito que presenté lo voy a poner en un blog que he creado por si alguien lo quiere consultar, porque, claro, yo ya me dirigí al consejero diciéndole que yo no iba a tolerar esa situación de irregularidades, de traspapeleo de documentación, de abuso de autoridad. Bueno, todo eso, claro, está creado por un entorno de funcionarios que no lo son, de gente en una situación de precariedad, que debe su trabajo al de turno y que si levantan la voz les quitan del medio. ¿Qué hicieron? Pues me levantaron un expediente disciplinario y me acusaron de atentado grave contra la dignidad de la Administración. Entonces empezó mi periplo de defenderme, juicios, recursos y tal. Es muy difícil este proceso porque casi es que yo no encontraba abogados que supieran entender de este tema y atreverse a ir contra la Junta de Andalucía, ¿no? Enfrentarse, porque la mayoría de los bufetes y tal tienen relaciones con las instituciones y quieren estar bien también. O sea, esto es un contexto difícil. Pero bueno, ahora ha cambiado. O sea, no lo quiero poner negativo porque, bueno, esta lucha ha servido de algo.
Eso, por un lado, mi tema es del expediente disciplinario, que fue un montaje total, o sea, tipo Gestapo, que le digo yo. Esto está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, yo, como pasé un periodo, afectó a mi salud laboral, a mi vida, a todo, interpuse por lo social una reclamación de que eso era un accidente laboral, lo que a mí me estaba... Y eso lo he ganado. Tengo una sentencia firme de que a mí la Junta de Andalucía me ha causado un accidente laboral. Entonces, todo esto yo le tengo solicitada a la Junta de Andalucía una reclamación patrimonial. Pero claro, mi situación en Andalucía fue terrible. Me quedé estigmatizada, apartada, porque allí nadie... hombre, siempre tengo amigos que me respaldan, pero se produce un entorno insostenible, más en un sitio, bueno, ahora que estoy en Valencia veo la diferencia. Almería es más pequeño, más lejos de la capital, en fin. Una situación, la verdad, que busqué la forma de irme. Me vine a Valencia y, bueno, aquí estoy. Voy a resumir rápidamente lo que ha pasado en Valencia. Es más conocido porque han salido muchas noticias en prensa. No sé si van a poderlas pasar por aquí. En Valencia me vine en comisión de servicios renunciando a mi puesto de jefatura, con tal de irme de allí, de empezar aquí un camino nuevo, pensando que... Me quedan 2 minutos. Vale. Valencia lo voy a resumir rápido porque además daré la dirección de un blog y todo está en la prensa y si alguien quiere más información estoy a su disposición. Voy a resumir que he tenido 2 comisiones de servicio, la primera normal, la segunda en subvenciones agrarias. Empecé a descubrir cosas gravísimas, unas subvenciones que iban a quien no tenían que ir, de muchísimo dinero. Cuando requería la documentación adecuada para darla, me cambiaban de sitio, me cambiaron 3 veces en los 2 años, pero a cada sitio que me iba era peor, las irregularidades. Me fui de programas operativos donde había unas inversiones, además en fincas de Andalucía, que perjudicaban también a los citricultores de aquí. Es que es tremendo, ¿no? Todo esto ha salido en los periódicos, ya digo, no me voy a extender mucho. Y el caso de desarrollo rural, pues son unos fondos de hasta 2 líneas de subvención que se llaman Ruralter, Líder y Paisaje, con fondos de la Unión Europea. Entonces empecé a ver que, bueno, que esos fondos, en vez de ir para donde tenían que ir, pues iban... Bueno, es que la gama de irregularidades es tal y el caos en la administración era tal, o sea, puedo decir que he vivido aquí en una administración, la agraria al menos, ¿no? Porque a lo mejor hay otras que van mejor. De hecho, tuve contactos de fuera con los que llevan FEDER y trabajaban mejor. Por lo menos sabía lo que llevaban entre manos, porque yo cuando fui a desarrollo rural es que ahí nadie sabía de lo que se hablaba. Es que no había gente formada en eso, estaban gente de una empresa de FEBADER, de una entidad colaboradora, estaban ahí metidos como si fueran funcionarios. Bueno, de hecho, uno de esos expedientes, bueno, voy a decir los pasos. Llegué a denunciarlo a la Fiscalía, primero en septiembre de 2012, el caso de las organizaciones de productores, y ya el caso del desarrollo rural. Se enterarían, el caso es que, bueno, no me han renovado la comisión, me empezaron a hacer la vida imposible. Ya digo que me cambiaron varias veces y acabé, pues nada, que me he tenido que volver a Andalucía. Entonces, fíjate la situación que tengo allí, pues bueno. De hecho, fue la Fiscalía, abrió diligencias penales, como el tema es muy complejo y de la Unión Europea, lo archivó provisionalmente y lo mandó a la Unión Europea. El tema de desarrollo rural ha abierto diligencias penales con un tema del expediente porque hay una entidad que aglutina a todos los grupos de acción local y cuyo presidente está implicado y tiene diligencias penales. Lo he denunciado directamente a la OLAF, que es la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea, que está en contacto conmigo. Mi sindicato CGT puede decir que me apoya, ha denunciado públicamente la discriminación contra mí. También la oposición, de hecho, el día 26 de este mes creo que va a haber una comparecencia que le han pedido los grupos de la oposición al actual consejero, que es el vicepresidente de la Generalitat, a ver quién da explicaciones de por qué a mí no me han dado una comisión de servicios con la lista que tengo de personal al que se le da. No voy a decir que tenga ya más méritos, por lo menos igual. Es decir, que sin ninguna objetividad me han quitado de en medio. Y ya para terminar, puedo decir que, bueno, por no extenderme, que la parte más dura de mi lucha contra la corrupción ha tenido muchos costes, pero los considero bien invertidos. Tengo claro que lo que digo es verdad, 100%, o sea, sin ninguna fisura, que he hecho lo correcto y me puedo mirar dignamente al espejo cada día. Mi lucha considero que socialmente es relevante, que hay que poner ese granito de arena y que ojalá algunos vean en lo que he hecho yo una posibilidad de hacer lo mismo, y los funcionarios actúen en contra de
de estas irregularidades tan graves que son el germen de la corrupción. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también al Partido X por haber contado con la Asociación de Víctimas del Metro para esta charla. Cuando me llamaron para proponerla, algo que me enganchó enseguida a unirme a este tema es que lo planteé de una forma que me identifiqué mucho con ello, porque dijeron, es que hemos decidido juntar a ciudadanos o a luchas para los que la sociedad hoy por hoy no está dando respuesta. Y nosotros precisamente así fue como nos sentimos durante los primeros años, en los que sobre todo estábamos metidos pues, en un mundo, éramos la mayoría de los afectados por el accidente, éramos familias pues, normales, de clase media normal, muy convencionales, en los que estás convencido que estamos viviendo en España en 2006, una bonanza económica bastante importante y, bueno, aunque seamos críticos podíamos ser críticos con cosas que estaban sucediendo, pero todos nosotros estábamos convencidos de que vivíamos en una sociedad de derecho que tenía las garantías suficientes como para que los ciudadanos estuvieran protegidos. Sin embargo, con el accidente del metro lo que descubrimos es que realmente no era así, ¿no? Que esos mecanismos que creíamos que nos protegían no funcionaron. Lo primero que lo primero que nos ocurrió con el accidente del metro, evidentemente, es enfrentarte a la situación personal, a la pérdida que has sufrido, a las heridas que te han producido, y te empiezas a hacer preguntas que también están muy relacionadas con el proceso de duelo, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué iba en ese metro? Disculpad. Gracias. Y también preguntas que están muy relacionadas con ese proceso, que es ¿qué ha pasado? O sea, necesitas saber qué ha pasado. Al principio no fue una necesidad reivindicativa lo que teníamos para salir a la calle, era simplemente una necesidad personal de entender qué es lo que había pasado. Sin embargo, a los pocos días, pues ya veíamos, cada uno pues en la medida que podía seguir las noticias, dependiendo de su situación personal, que lo que se estaba dando ya era una propaganda por parte del Gobierno diciendo que el accidente era fortuito, era impredecible, inevitable, era algo que había sucedido, mala suerte, nadie tiene la culpa, ¿no? El primer mensaje en el que ya empezaron a bombardear. Y nosotros lo que sentíamos en ese momento es que las muertes, desgraciadamente, las heridas, eran irremediables, ya no había marcha atrás. Pero lo único que necesitábamos era que se diera una respuesta digna, una respuesta honesta a esa situación en la que nos enfrentábamos y que nos dijeran qué había pasado, que nos trataran con dignidad. Sin embargo, aquí fue donde empezamos a comprobar pues, que nada de lo que nosotros creíamos que iba a funcionar de forma automática para protegernos estaba funcionando. La prensa, por una parte, a nivel estatal, sobre todo, después de la visita del Papa, quitando las primeras horas de funerales y entierros y hospitales en los que el seguimiento sí que fue muy exhaustivo, desapareció el seguimiento. El accidente de Valencia dejó de ser un problema de España, pasó a ser un problema únicamente local y solo en medios locales hicieron de alguna forma un seguimiento sobre la comisión parlamentaria o el transcurso judicial. La comisión parlamentaria, que se organizó muy pronto, había heridos que todavía estaban en el hospital, heridos que estaban peleando por su vida,
fue una auténtica vergüenza, porque que se cerrara con 4 días, en ese momento lo que vimos es que se cerraba en 4 días afirmando que la línea 1 era segura, pero que han muerto 43 personas. Digo yo que muy segura no puede ser. Pues, eso es lo que sentíamos, ¿no? Que nos estaban llamando, nos estaban tratando como idiotas. Y fue ante al ver la actitud que estaba tomando el Gobierno, las respuestas que nos estaban dando, el que se formara la asociación. Fue un vecino de Torrent, en el que había muchas víctimas, pidió al ayuntamiento que organizara una reunión y bueno, después de 2 o 3 reuniones, las primeras, como os podéis imaginar, muy caóticas, porque los sentimientos y la ira estaban muy a flor de piel. Bueno, ya fueron viniendo otras reuniones en las que ya, digamos, podíamos hablar con un poquito más de tranquilidad y ahí fue el germen en el que se formó la Asociación de Víctimas del Metro. Y de una forma muy ingenua, porque todavía pensábamos que el sistema judicial nos defendería, decidimos que íbamos a salir todos los días 3 a la calle hasta que conocíamos las respuestas. Y digo muy ingenua porque en ese momento ni de casualidad, pero vamos, ni de casualidad pensábamos que íbamos a estar 8 años con esta lucha. Empezó el proceso judicial y ahí fue verdaderamente cuando a nosotros se nos derrumbaron todos ese mundo en el que creíamos que vivíamos se nos tambaleó completamente en el suelo. Ahí sí que fue un trastazo bastante importante, porque vimos cómo Fiscalía, que entendíamos que nos debía defender, no actuó en toda la instrucción judicial, no veía ningún motivo para seguir avanzando en la investigación. La jueza, curiosamente, se siguió la misma pauta que se había en la comisión parlamentaria, buscando como una única responsabilidad el factor humano y la velocidad del convoy, y nos quedamos sin que realmente nadie hiciera una investigación sobre el accidente. Y cuando se cerró la comisión, la investigación, sin que realmente hubiera un juicio y sin que realmente se hubiera investigado qué es lo que pasó ese día 3 de julio de 2006 debajo de las vías del metro, fue cuando dijimos, bueno, ahí sí que nos sentimos total y absolutamente solos. Y tomamos conciencia de que si había que seguir saliendo cada día 3 a la calle, lo íbamos a hacer durante muchísimo tiempo y decidimos hacerlo. Ahí sí que ya con menos ingenuidad y más sabiendo lo que se nos venía encima. Y cuando nos sentíamos en ese momento que estábamos bastante solos, nos dimos cuenta de que poco a poco, durante ese año y medio que llevábamos, habíamos recibido algún apoyo. No era verdad que estuviéramos tan solos. Por una parte, pues habíamos recibido un premio de cartelera Turia, otro de asociaciones de vecinos de Patrais, y cada día 3, delante de nosotros, habían 200, 300 personas que nosotros decíamos, ¿pero qué harán estos pobres hombres ahí cada día 3? Porque nosotros tenemos que estar porque nos ha tocado. Pero esta gente aquí, ¿cómo aguanta día 3, tan día 3? Y eso nos daba muchísimo ánimo para seguir acudiendo cada día 3 a la Plaza de la Virgen. Y entonces, pues bueno, empezamos a andar y acudimos a Clínica Jurídica, que es un mecanismo de la Universidad de Derecho para que nos ayudara a ver primero que nos explicara qué había pasado en el proceso judicial y que nos viera qué posibilidades podía haber. Empezamos a trabajar de derechos humanos, ir a derechos humanos de la ONU, que de momento se separó porque hoy por hoy pues tenemos la suerte de que hay un proceso judicial en España y hasta que no se agoten aquí todas las vías, esa opción no se puede tomar. Bueno, entonces empezamos a andar, a trabajar con los grupos políticos, ¿no? Ese pequeño apoyo que habíamos recibido y que seguíamos recibiendo. Hubo un homenaje que se organizó desde el mundo de los actores, otro desde el mundo de música en Burchasot. Bueno, esos pequeños apoyos que íbamos recibiendo y esas 200 personas que seguían sin faltar cada día 3 en la Plaza de la Virgen, pues nos hicieron decir, bueno, pues a ver, ¿qué proyectos podemos llevar en marcha? Porque esto o sea, hemos decidido que hay que estar cada día 3 en la plaza, pues tenemos que darle vidilla a esto, tenemos que ver qué herramientas hay en nuestro alcance para pelear. Pues empezamos a trabajar con la oposición, ir a todos los medios de comunicación, cualquier iniciativa que se nos presentaba para poder tener nuestra voz presente, ahí que íbamos. Y estuvimos 7 años y medio, casi 7 años, cuando, pues bueno, este estar en la plaza todos los días y esa coherencia y la constancia y la tenacidad, sobre todo, de la Asociación de Víctimas del Metro, pues se empezó a unar unos apoyos que no valen ni más ni menos que otros, pero que de alguna forma sí que consiguieron resultados de una forma más efectiva.
sobre todo fue el contactar con un grupo de jóvenes, con la productora Barret, que llevó un trabajo muy preparado a Jordi Évole, como me imagino que la mayoría sabréis, y Jordi Évole decidió hacer un Salvados, que fue lo que nos puso en el punto de mira de toda la sociedad y lo que nos dio realmente, lo que le ha hecho recibir el apoyo de un montón de ciudadanos. Y ha sido el recibir ese apoyo de un montón de ciudadanos y el hecho de que la mayoría de ciudadanos se fije la palabra accidente de metro como injusticia. Yo creo que ha sido esto lo que precisamente ha hecho que la justicia se ponga en movimiento, porque estoy muy, muy, muy segura de que tanto en la decisión de Fiscalía como en la de Audiencia Provincial, aunque la justicia es supuestamente muy independiente, pero igual que tiene presiones de otros poderes, como puede ser el político, puede ser la prensa, el poder ciudadano también le preocupa. Y estoy convencida, todos en la asociación lo tenemos muy claro, de que ha sido la presión ciudadana la que ha logrado que el proceso judicial hoy por hoy esté abierto y que, por ejemplo, hayamos tenido la oportunidad y las fuerzas también para hace unas semanas llevar el tema en la clave de la responsabilidad política hasta Europa. Y yo la conclusión que hago de todo esto es que para nosotros el poder que hemos tenido ha venido del apoyo que hemos ido recibiendo. En primer lugar, del apoyo de entre los propios ciudadanos que formamos la asociación. Creo que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, habría tenido la fuerza de emprender esta lucha si hubiera estado sola. Por eso, Paloma, antes cuando decías, es verdad, tú esta lucha la has llevado sola y es muy importante. En nuestro caso, a ver si deja de temblarme la voz. En nuestro caso fue muy increíble y además ha sido, yo creo que una unión muy positiva y muy fácil, pese a que somos ciudadanos muy, muy diferentes. Los miembros de la asociación no nos conocíamos, no teníamos nada que ver, seguimos sin tener nada que ver en forma de caracteres los unos con los otros, pero no nos ha costado nunca nada ponernos de acuerdo, porque teníamos muy claro cuál era el objetivo que teníamos, qué era lo que nos unía y que era, pues bueno, aquellos matices que no tienen importancia de tu visión individual y que tienes que ir perdiendo por el camino porque hay otras cosas que es mucho más importante. 2 minutos. Vale. Y sobre todo, entonces, para lo que nosotros ha sido fundamental y ha convertido y ha sido el éxito de esta lucha es que nos uniéramos, todos los ciudadanos parte de los ciudadanos que nos vimos afectados por la tragedia del metro. Lo que ha sido fundamental es ir recibiendo ese pequeño apoyo que hemos ido recibiendo durante los primeros 7 años pues de parte muy minoritaria de la sociedad, pero que nos daba el aliento suficiente para seguir avanzando y que nos permitió resistir. Porque hubo un momento, que fue muy poquito antes de Salvados, o ese año de antes, que éramos conscientes de que habíamos trabajado muchísimo, de que además, de que todo este tema lo habíamos llevado con un sacrificio personal muy importante por el tema que es, por lo que nos supone. No consigo bajar la emoción. Y no habíamos conseguido absolutamente nada después de 6 años y medio. No habíamos conseguido nada, no habíamos conseguido saber por qué ocurrió en el metro, no habíamos conseguido que se abrieran responsabilidades judiciales ni responsabilidades políticas. Pero habíamos conseguido resistir. Nos habían querido hacer invisibles, lo habían hecho muy bien y muy rápido todo, pero no lo habían conseguido. Les falló unos ciudadanos que persistentemente, de una forma quizá un tanto anómala, habían decidido aguantar cada día 3 ahí en la Plaza de la Virgen. Y ese apoyo, repito, que recibíamos de una forma muy minoritaria, pero de parte de la sociedad, fue lo que nos dio ese aliento para resistir. Y luego, pues, todo el aliento, esa unión o ese apoyo más masivo que ha venido después de que el accidente de metro tuviera mucha visibilidad después del programa Salvados, pues es lo que nos ha permitido definitivamente el avanzar mucho más en conseguir, pues ahora mismo hay un proceso, una instrucción judicial abierta, no es un proceso, o sea, no es un juicio, es una instrucción judicial en la que se está investigando. Lo tenemos muy mal, pero porque ha pasado mucho tiempo, porque los trabajadores de FGV no recuerdan ya lo que pasó, nadie recuerda nada, ni le interesa recordar,
porque hay muchísima presión en que en cualquier persona que trabaja con la administración pública tiene muchísimo miedo de hablar, porque se juega su futuro y porque somos muy cobardes en general. Y bueno, lo tenemos mal, pero lo tenemos, que era algo que hace un año y medio, un año, no habríamos creído capaces. Y ha sido todo ese apoyo ciudadano el que lo ha permitido. Pero yo creo que como sociedad nos falta, o sea, nos estamos dando cuenta, la crisis nos ha servido probablemente mucho para eso, para darnos cuenta de que los ciudadanos tenemos mucho poder, de que unidos y con el apoyo de unos a otros podemos llegar más lejos, podemos enfrentar cara, pero se necesita dar un paso más, yo desde luego no sé cómo, pero hacer que ese poder llegue a asustarles y sirva para cambiar el modelo de sociedad, para que sirva para que un gobierno valenciano pues no siga diciendo, por ejemplo, como nos sigue diciendo a nosotros, que él siempre ha estado al lado que el gobierno valenciano siempre ha estado al lado de las víctimas, que han colaborado en todo, cuando hay un colectivo de personas afectadas que han estado 7 años y medio diciéndoles cada mes que no. Pero ellos siguen tratándonos como idiotas o siguen sin darse cuenta de que lo que tienen delante no es una masa que se lo va a creer todo, ¿no? Eso es lo que nos falta, creo yo, como sociedad, lo que tenemos todavía pendiente, el buscar un resorte que haga cambiar a los que tenemos enfrente y a los que al final acaban tomando las decisiones por nosotros, tanto jueces como políticos, que tienen que dar respuesta, porque lo que el pueblo se lo está pidiendo, la sociedad se lo está pidiendo y se lo está exigiendo. Y nada más, esa es la experiencia que quería contar. Gracias. No hay mucho tiempo para muchas preguntas. Vamos a recoger un par de preguntas si tenéis, porque luego vamos a cambiar de temas bastante radicalmente. Entonces, si tenéis alguna pregunta para Paloma o para Beatriz, las hacemos ahora. Si no, luego al final también hay una ronda de debate más general sobre cómo nos organizamos, etcétera, como veáis. Porque si no, ahora cambiamos de tema y pasa. Sí. La verdad que lo he pensado, no los conozco, no solo que no se atrevan a denunciar, sino que callan, que es peor. Porque yo, lo peor que me pasa es que yo hasta antes de denunciar, porque al principio cuando ves una irregularidad tan grave no sabes qué está pasando, no sabes si es a propósito, si es un error o si es negligencia, no sabes de qué pasa, entonces avisas, oye, una cosa tan clara como, ¿pero qué es esto? Estamos pagando camisetas de fútbol del equipo de Alcalá, si estas ayudas son de desarrollo rural, no son, y hay una norma que dice que vestuario no, es que no lo ves. Y entonces miran para otro lado y se quedan así. Entonces, esto está pasando. Entonces, denunciar lo que has dicho tú es muy difícil porque la gente tiene familia, tiene su vida. Han conseguido una administración en precario. El 80% de la gente debe su puesto al político de turno. El político de turno es un trepa enchufado normalmente de un partido, un familiar, primo, sobrino, un oportunista o de una empresa, ¿entiendes? Si tú analizas los altos cargos de agricultura, pues no quiero decir nombres ni nada porque, ¿entiendes? Pero cualquiera lo puede mirar. Entonces, es lo que está pasando y va a más, y va a más. Yo no conozco a gente que denuncie, los hay, porque, bueno, pues lo mismo que vosotros, por la tele, lo que sale y tal. Pero así como yo, la verdad que no. A mí es que me tocaron el orgullo también, porque eso de que te traten como tonta ya también duele. Después de tantos años de funcionaria, ¿no? Que te venga uno a decir, en fin. No sé. Si queréis, seguimos. Xavi Cugat, ¿dónde está? Ah. Buenas tardes. Yo llevo un tiempo trabajando en energías renovables
y haciendo un poco activismo, porque creo que es interesante que la sociedad sepa qué es lo que hay. Y bueno, la verdad es que después de los dos casos que han venido antes mío, casi que me siento chiquito lo que les voy a explicar, ¿no? Aunque hablamos de miles de millones de fraude igualmente, ¿no? Entonces, verán ustedes que ya hay mucha movida en los medios de comunicación, sobre todo a raíz de las subidas de la luz perpetuas, en las cuales siempre se culpabiliza al déficit tarifario y a las energías renovables como causables del déficit tarifario. La verdad es que desde el año 2008, primero con el Partido Socialista y después con el PP, no han hecho más que más y más legislación en contra de las energías renovables y la realidad es que el déficit tarifario no ha hecho más que aumentar y aumentar. Y en el año 2013 pues llegamos al récord. Llegamos al récord, dos récords. Récords de no instalación de energías renovables en este país. Ha sido de la última década el año que menos energías renovables se han instalado y ha sido el año récord de déficit de tarifa. Han habido 9.000 millones, 1,5 billones de las antiguas pesetas de déficit de tarifa. Es decir, esto demuestra que yo creo que después de 5 años de medidas en contra de las energías renovables, seguir sosteniendo que el déficit tarifario es debido a las energías renovables es bastante absurdo. Y como no tengo mucho tiempo, les voy a poner un ejemplo de las cosas que no se suelen decir y que yo no veo nunca en la prensa, quizás porque tienen un poco de complejidad. Intentaré resumirlo muy bien, ¿no? Una cosa que llaman, es solo una de las muchas que hay dentro del sistema eléctrico, que a mi entender son fraudes. Empezaré con un poquito de historia. En el año 2002 se empiezan a instalar en este país, en el año 97 se produce la liberalización del sector eléctrico. Eso significa que cualquier empresa, cualquier persona puede hacer una planta de energía e instalarla a la red eléctrica y vender en lo que se llama el mercado eléctrico. En eso entran diversas empresas extranjeras, en España, por ejemplo, una de las más conocidas, E.ON, por ejemplo, y hay empresas españolas que también quieren sacar tajada del mercado eléctrico que no estaban presentes, como en aquel momento Gas Natural, ahora fusionada con Unión Fenosa, pero en aquel momento en plan independiente. Entonces, cada empresa dice, bueno, yo quiero vender electricidad y empieza a construir plantas, lo que está de moda, y he de decir que ambientalmente es bastante eficiente, pero todo tiene un punto. Todo el mundo empieza a instalar centrales de ciclo combinado, con lo cual nos encontramos que en 8 años tenemos encima de la mesa 28.000 megavatios de centrales de ciclo combinado, que esto, para que tengan una idea de lo que hablamos, es como si en España se hubieran puesto en marcha, todos sabemos que una nuclear hace una gran cantidad de energía, como si en España se hubieran puesto en marcha 28 centrales nucleares, es decir, una cantidad astronómica de capacidad de generación de energía. Para que veamos qué esto significa, he enviado un Twitter que creo que ha retuiteado Partido X, tengo un blog, hice un estudio hace un tiempo, porque a veces se suele decir, ya, bueno, es que hay muchas renovables, son inconstantes y esas centrales se necesitan por si acaso las renovables no generan en un día que no hay sol, ni viento, ni agua, ni todas estas cosas. Bueno, pillé el día del año 2010, donde había ni sol, ni agua, ni viento, en consumo pico. En aquel momento se estaba generando el 30% de las centrales de ciclo combinado, en ese momento concreto. Estaban generando el 30% de las centrales de ciclo combinado. Bueno, hasta aquí dirán, bueno, ¿y por qué me explica esto? Las centrales, cada empresa ha instalado lo que le ha dado la gana, si no genera, pues es su problema. Esto sería así si no hubiera lo que llamamos las puertas giratorias, es decir, ministros que luego van a las empresas eléctricas y luego las empresas eléctricas tienen amiguitos que están de secretarios de Estado de Energía y este tipo de cosas. Porque lo que ha pasado es que estas inversiones han resultado ruinosas y lo que tenemos en la actualidad es que se está pagando porque las centrales de gas estén paradas y cuanto más tiempo están paradas, pues más cobran. Porque como cobran por estar paradas, pues cobran más. ¿Qué resulta? Que viene la crisis y resulta que las centrales están más tiempos paradas porque hay menos consumo, cobran más. En el año 2012 cobraron 600 millones de euros con lo que llaman costes de capacidad.
que ahora les explicaré el eufemismo este de costes de capacidad. Como la crisis sigue y en el año 2013 se consume menos electricidad, pues en el año 2013 han cobrado 1.000 millones de costes de capacidad, porque claro, han estado más tiempo paradas y no cobran por generar, cobran por estar paradas. Entonces, ¿cuál es el truco que han usado esto para vender esto a la opinión pública? Bueno, lo que han dicho es que estas centrales están por dos motivos. Les explicaré el truco que han usado en la opinión pública y el truco legal que han usado para implantar esto. El truco de cara a la opinión pública es decir que, bueno, que estas centrales están paradas, pero están ahí para dar apoyo a esas renovables tan terribles que en algún momento pues, pueden fallar. Pero como ya les he dicho, el 70% de las centrales están paradas no por las renovables, sino porque no hay para generar para ellas. Y estamos pagando ese 70% de las centrales que nunca van a arrancar ni que yo pare el interruptor de todas las centrales de energías renovables de este país. Entonces, esa es la excusa de cara a la opinión pública. De cara al tema legal, lo que han usado es, cuando hubo un momento en este país, que fue en el año entre 2009 y 2010, en que el carbón, debido también a la entrada de estas centrales de ciclo combinado, llegó a prácticamente desaparecer de la generación. Finales del año 2009 estábamos en un 3% de generación de carbón. El carbón que se extraía de las cuencas mineras se acumulaba en pilas inmensas que nadie quería consumir y entonces el Gobierno puso en marcha lo que se llama el Plan Nacional del Carbón. Entonces las que tenían centrales de gas dijeron, bueno, ¿cómo que vas a subvencionar esto? Y yo resulta que no voy a poder meter mi electricidad de gas. Entonces, el truco que usaron legalmente es decir, bueno, os pagaremos por estar paradas como compensación de que metemos generación de carbón y vosotros no nos denunciáis. Este es el truco legal que usaron, ¿no? Y bueno, con esto lo que quiero decirles es que aquí hay un chanchulleo muy impresionante. Les he querido poner solo un mero ejemplo. Como les decía, de estos datos tienen un análisis más profundo en el link que ha mandado el Twitter del partido X. Y bueno, pues que chanchullos hay un montón en el sector eléctrico. Yo les he de decir, hay una opacidad total. Es muy difícil saber lo que va en la factura eléctrica hasta tal punto que hay un colectivo de gente, incluso hay en marcha una iniciativa legislativa popular que si pueden navegar por Internet les recomiendo que se apunten, porque se puede firmar incluso digitalmente, para pedir una auditoría al sistema eléctrico, porque cada día nos sorprendemos de cosas nuevas. Quisiera ponerles un ejemplo más para finalizar, para que vean un poco este sector privado tan raro que tenemos en este país. Es un sector privado que puede hacer lo que le dé la gana, pero cuando falla, resulta que el Gobierno, es decir, nosotros, se lo pagamos, como en este caso de los ciclos combinados. Hace tiempo que el sector gasista, por cierto, en el blog tienen otro análisis del sector gasista, que también tiene miga y está relacionado con el sistema eléctrico. Hace tiempo el sector gasista pidió una serie de depósitos geológicos donde almacenar el gas. Quizás el más conocido que habrán oído últimamente en las noticias es el del Castor, este que hay aquí enfrente de Vinaroz y que su construcción ha provocado una serie de terremotos y todo. La sorpresa, supongo que para todos los ciudadanos, fue al oír que si no se ponía en marcha, eso lo tenía que pagar la Administración. Entonces, esto ha funcionado así en toda la política energética de este país. Las empresas piden, el Gobierno legisla y si algo falla, las empresas que han pedido dicen «Ah, esto fue el Gobierno el que lo pidió, ahora que me pague el Gobierno». Otro ejemplo que les pondré que estamos pagando en la factura del gas. Resulta que Gas Natural pagó unos contratos que se llaman Take or Pay, el nombre ya lo dice todo, tómalo o paga. Entonces, esto es un contrato en el cual se garantiza un precio, que se supone que es más barato que el mercado, pero a largo plazo. Y bueno, a largo plazo puede resultar que sea más caro. Es una operación financiera con un cierto riesgo y si tú no consumes ese gas, lo tienes que pagar igualmente. Pues Gas Natural paga un contrato take or pay. Debido a toda esta situación del gas que les he explicado, que no se genera con gas y todo esto, pues no pudo gastar todo este gas. Hubo un rifirrafe con Argelia, un laudo arbitral. El laudo arbitral
dio la razón a Argelia, que gas natural tenía que pagar, y de golpe y porrazo, digo, yo veo las noticias y digo, ¿qué hace el ministro Sebastián? Porque esto ya lleva tiempo. ¿Qué hace el ministro Sebastián en Argelia negociando lo de gas natural? Digo, yo no lo entiendo. Digo, es una empresa privada. Bueno, no hubo manera, no dieron la razón a gas natural. Al cabo de poco tiempo, casi no apareció en la prensa, muy escondido, nos dimos cuenta que no sé qué ha hecho el gobierno, que eso está en nuestra factura de gas. Gas natural no lo está pagando, lo estamos pagando nosotros. Entonces, es por este motivo, es un poco por esto que estoy diciendo, de que las empresas proponen, el gobierno legisla y luego si pasa algo, oh, yo no sé nada, ha sido el gobierno, págueme usted. Por esto hacen falta, yo aquí me voy a permitir, aunque he de decir que vengo como experto independiente y no tengo vinculación con el partido X, sí que voy a pedir un poco con partido X u otros, no, queda feo decir otros ya que me han invitado ellos, pero sí que es muy bueno que salgan estas iniciativas de la ciudadanía porque hablamos de sangre nueva, que no está, digamos, que no es impura y ha estado en contacto con estos poderes empresariales que realmente no nos damos cuenta bueno, lo hemos visto en agricultura, lo que pasa en el metro. A mí lo que Beatriz, espero no equivocarme del nombre, decía de cuando vienen aquí y le dicen no, estamos con las víctimas y le hierve la sangre, yo cuando veo a algún político decir no, estamos con las renovables, y perdón, su caso es más grave, no quisiera banalizarlo, ¿no? Pero es que a mí también me hierve la sangre, es que digo, por favor, ¿dónde está el político? Es que me dan ganas de, perdón, pero de pegarle, pero... Digo, o decirle, chato, digo, no me tomes el pelo, digo, ¿cómo podemos estar así? Bueno, pues el resultado de esto es que tenemos la factura que tenemos. Un chanchullo, más otro chanchullo, más otro chanchullo, más otro chanchullo. Al final resulta que lo que hace años era una de las facturas eléctricas más baratas de Europa, se ha convertido en una de las facturas eléctricas más caras de Europa, si no la más cara. Y si les he de decir la verdad, no por las energías renovables, como dicen, sino por los chanchullos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer al Partido X que se me haya invitado. Y lo mismo que le ha ocurrido a Xavier, cuando he visto las dos primeras, o he escuchado y seguido las dos primeras intervenciones, pues me he dicho, yo voy a ser como un caballo que cae en la sopa, ¿no? Pero yo creo que, de todas formas, con respecto a lo que se ha dicho, tenemos que tener en cuenta que todo esto se enmarca dentro de un modelo económico que nos machaca y que tiene una importancia enorme. Puesto que cada cual ha dado un poquito su pedigrí, no fiaros del hecho de que yo haya sido vicepresidente de la Bolsa de París. Soy hijo de migrantes españoles que en los años 60 se fueron primero a Marruecos y luego a Francia, porque ya había crisis y no había trabajo en España, como muchas otras familias españolas. Y tuve la suerte de estudiar y de llegar donde llegué. Evidentemente, al haber nacido en una familia pobre, muy humilde, pues durante muchos años me creí el rey del mambo, porque mi familia me portaba diciendo, este es el éxito familiar. Hasta que me di cuenta, sobre todo cuando después de haber vivido 34 años en Francia y volver a mi país de origen, de que en realidad lo que estaba haciendo era trabajar dentro del corazón del reactor que machacaba a mi clase social. Y desde entonces intento recuperar el tiempo perdido, y yo creo que no tendré bastante tiempo para devolver todo a la sociedad a la clase social de la que provengo, de la que me siento muy orgulloso. Y bueno, tuve la suerte que se cruzó en mi vida Radio Nacional. Durante 11 años, todos los sábados, estuve intentando difundir
que la gente abriese un poco los ojos ante esto que nos vendían primero, que esto de la economía está reservado por unos pocos, que esto no se puede entender, los bancos en particular, como ustedes no entienden nada de esto, traigan usted el dinero a mí, que yo sí sé cómo funciona esto, etcétera. Y, bien, con el último cambio de gobierno se ve que lo que yo hice durante 11 años en Radio Nacional, en la época de Aznar no me dijeron nada, seguramente que no me escuchaban, pero se ve que luego me escuchaban un poco más y entonces, bueno, me pidieron que podía seguir describiendo términos, pero sin dar mi opinión. Cuando durante 11 años los escuchantes, que así le llama Pepa en su programa los sábados, lo único que me pedían era que opinase, además de describir. Unas pinceladas rápidas. El modelo económico actual lleva en sus genes la crisis económica. Y si no lo cambiamos, nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán crisis económicas y dada la globalización financiera y el dominio que tiene el modelo financiero sobre todo, cada vez más duras. ¿Y por qué? En grandes líneas unas pinceladas. Porque lo que persigue y lo que nos meten en la cabeza, la educación aquí tiene una importancia enorme, la educación que el modelo quiere que tengamos y que tenemos, yo el primero, es que tenemos que crecer. Un país que no crece es un país fracasado. Una empresa que no tiene beneficios más un año que otro es una empresa fracasada. Pero el crecimiento no puede ser infinito. No puede ser. Esta sala pues tiene la cabida que tiene y pueden entrar quizá más personas, pero llegará un momento en que no podrán entrar más. Y si queremos utilizar la sala, habrá que vaciarla, hacer recortes. No hay otro remedio. Y durante muchísimos años las guerras eran las que empujaban a hacer esos recortes. Como ya entre los países, vamos a decir, civilizados, no nos hacemos la guerra ahora la enviamos a otro lado, lo que sí existe es evidentemente una guerra económica. Y esto lo tendremos constantemente porque el crecimiento forma parte de eso. ¿Cómo se mide el crecimiento de un país, además? Otra característica. Solamente por el dinero, por el PIB. Pero el PIB traduce que ese país que ha crecido y aplaudimos es una democracia o una dictadura. El beneficio de una empresa que solamente se mide por el dinero, ¿traduce que esa empresa utiliza mano de obra infantil en Asia? ¿Traduce que no se remunera de la misma forma a un hombre y a una mujer por el mismo puesto de trabajo? No, traduce solamente pasta, dinero. Y luego quiero utilizar una frase de un economista inglés, Wilding, pero que ha retomado muy bien un economista francés, amigo mío, Serge Latouche, que difunde desde hace tiempo cuando habla de la necesidad del decrecimiento, pero no el decrecimiento para que seamos más pobres, sino para que podamos distribuir más justamente lo que tenemos. Y Serge Latouche dice que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Esa es la alternativa. Y es así. Y luego tenemos todo cuidado, nos han metido en la cabeza el tema del dinero por el dinero, que es lo que le interesa, y lo hemos visto, el dinero por el dinero. Hasta en crisis los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Los que dominan el modelo es el dinero, por el dinero. No el dinero como herramienta, que es útil. Claro que el dinero es útil, como herramienta de trueque, facilita el trueque, y puede tener muchísimas formas eso del dinero, pero como herramienta, no como objetivo. Y nos han metido en la cabeza que dinero es igual felicidad. A mí, desde pequeño. Mi clase social, que era la machacada, me han metido en la cabeza que dinero igual felicidad. Y en la escuela primaria, y en la secundaria, y en la universidad. Y eso está hecho adrede, y lo tenemos todos aquí. Luego, otra característica del modelo es que va de arriba abajo. Yo creo que nos hemos dado cuenta con esta crisis. Hay una señora que se llama Christine Lagarde, que es de origen francés y fue ministra de Economía y que ahora dirige el Fondo Monetario Internacional, que dice que en España hay que bajar los salarios porque es la solución. Podéis verificar en las hemerotecas. Cuando reemplazó a otro ilustre, Dominique Strauss-Kahn, que empezó a visitar hoteles raros en Nueva York, se subió el salario ella, 18%. Eso es un ejemplo. Pero luego el Fondo Monetario Internacional, algo que en las conferencias que estoy dando por toda España intentando
difundir, que la gente abra los ojos para saber por qué tenemos que cambiar. ¿Sabéis cuándo se creó el Fondo Monetario Internacional? En 1944. Teclear Fondo Monetario Internacional, mirar la primera página. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pone en la primera página? Las razones por las que el Fondo Monetario Internacional se creó. En 1944. La primera, para evitar crisis financieras. La segunda, para ayudar a los pueblos en desarrollo. Y la tercera, sentados, estáis bien sentados, bien agarrados, para erradicar la pobreza en el mundo. ¿Y no le da vergüenza? De arriba abajo, os doy una anécdota rápida. Haciendo una conferencia en Santander hace un año, al final se me acerca un señor y me dice, tiene usted razón, a mí me dan órdenes de arriba y recibo una carta, un ganadero, que mi vaca, pues durante los 3 meses que vienen después, tiene que dar 17 litros de leche por semana. Y yo digo, narices, ¿en función de qué? Bueno, pues al cabo de cierto tiempo, cada 3 meses reciben esa carta. No solamente los ganaderos, también los que tienen subvenciones para el aceite de oliva, para las viñas y tal. Se pusieron de acuerdo en el sindicato y querían ver las caras de esas personas. Y me contaba con una gracia, dice, al final admitieron y nos dijeron, vengan, vamos a conocer, os vamos a justificar por qué esto es así. Y dice, nos dimos cuenta que esas personas de leche, pero no entendían nada, de vacas menos. De leche un poco, a lo mejor poca bebían. Pero es que luego tomando un café, dice, uno con toda la cara nos dijo que 6 meses antes trabajaba en el sector de los viñedos. Es decir, que son especialistas de todo. ¿Y qué hacen? ¿Y cómo vieron que trabajaban? Con cuadros Excel, donde ponen por un lado la oferta, por el otro la demanda, y sacan el precio medio del litro de leche que va a ser beneficioso para las grandes superficies. Y eso es lo que da tantos litros de leche por vaca. Pero no tienen ni idea. La prueba la tenemos, el propio Fondo Monetario Internacional dijo hará 4 meses que se habían equivocado en el plan de rescate de Grecia, con toda la cara. ¿Cuántos miles? Davos, ¿habéis visto un Davos último? Bueno, desde hace ya 1971 en Davos. Miles de expertos. ¿Y esa gente no son capaces de cambiar las cosas? No, claro que lo son, pero para ellos, para esa minoría. De una forma extremadamente clara. Hay que cambiar el modelo. Y es posible, para que sea un modelo que va de abajo arriba, como nosotros mismos. Yo soy el resultado de 2 células que se cruzaron, y durante 9 meses estuve en el vientre de mi madre, nací, lo primero que vi fue la teta de mi madre para alimentarme, luego había un señor por allí, unos meses después, que dijeron que era mi padre, y luego descubrí que estaba en la casa, y la casa en un edificio, y el edificio en un barrio, y el barrio en una provincia. Ese es el desarrollo normal de cualquier modelo humano. Y el modelo en el que vivimos es antinatural, funciona al revés. Y eso se puede cambiar. Yo no lo digo porque esté convencido de ello, es porque hay ya ejemplos que lo demuestran. Y una alternativa, la habéis escuchado quizá hablar de la misma, es el modelo del bien común, iniciado por Christian Felber, pero que en realidad lo que ha hecho Christian es ensamblar un cierto número de cosas que ya existían, como el comercio justo, como un montón de cosas que se hacen en muchos lugares, como precisamente lo que está ocurriendo aquí en España, y espero que esto todavía sea mayor, donde hay una toma de conciencia para crear partidos que dicen, ya está bien de esto. Y es posible. Muchas personas dicen, esto no se puede cambiar, son muy fuertes, tienen... No, nosotros podemos. Y podemos hacerlo. Un ejemplo, Rosa Parks. El año pasado se celebró el 50º de esta señora que solita subió a un autobús de negros y no se podía sentar y se sentó. Y cuando la echaron, le dijeron los vecinos, ¿para qué haces esto si no sirve para nada? Siguió. Luego fueron 10, fueron 40, fueron 50. Tardaron 14 años en poderse sentar en los autobuses de blanco, pero lo consiguieron. Hay un refrán africano en el que yo creo mucho, que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Y esto es posible, y no lo digo de una forma demagógica. La historia lo demuestra. Los vietnamitas ganaron la guerra a la mayor potencia mundial que existía. ¿Y cómo lo hicieron? Poco a poco, haciendo cosas pequeñas, no enfrentándose directamente a ellos, porque entonces sí ya que nos machacan, pero haciendo cosas todos los días. Por ejemplo, y termino, yo no he entendido que en España
no se hayan dado de baja de Telefónica 100.000 familias, cuando Telefónica nombró al señor Rodrigo Rato embajador de Telefónica en el continente americano, después de haberse cargado a Bankia y a miles de familias españolas. Y todavía entiendo menos que haya gente que sea cliente del Banco Santander, cuando el señor Botín nombra al señor Rodrigo Rato consejero especial para el extranjero. Criticamos mucho, no hacemos nada. ¿Tenemos que ir a votar? Sí, pero entre votación y votación tenemos que ser activos y es posible todos los días en nuestros actos de ciudadano ayudar a que iniciativas como las del Partido X sean, espero lo antes posible, un éxito. Muchas gracias. Roberto Viciano llegará un poquito más tarde. Si queremos, hacemos algunas preguntas todavía a ellos, a Xavier y a Paco Álvarez, si queréis hacer ahora. Si no, abrimos la otra sección de la tarde. Espera, es solo porque para la cámara, para que pueda grabar la pregunta. Buenas tardes. Bueno, solamente aprovechando la ocasión que nos da la ocasión de preguntar, y puesto que supongo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos un conocimiento exacto de qué es exactamente la deuda eléctrica, a ver si en pocas palabras, de forma más o menos sencilla, nos puede explicar en qué consiste la famosa deuda de los 30.000 millones, esos que se deben de euros, que no son broma. Bueno. ¿No lo puede explicar en pocas palabras? Gracias. Uf. Es que no hay nada fácil en el sistema eléctrico ni rápido. Bueno, entonces, digamos que llega un momento en que el gobierno, en el año 97, decide hacer lo que llama liberalización del sector eléctrico. Esto significa que hay un mercado en el cual los precios pueden fluctuar, ¿vale? Pero este es un mercado que es lo que es la generación, ¿no? Obviamente en el sistema eléctrico hay más cosas y hay muchísimas más. Hay las primas a renovables, obviamente. Hay, por cierto, las primas a renovables se las han cargado, pero es que además los productores que invirtieron, tanto pequeños como grandes, pensando que iban a cobrar X durante X años, van a cobrar 0 desde ya. Eso ya lo han anunciado, con un rollo legal. Bueno, verán muchas excusas en prensa, pero la realidad es que van a cobrar 0 el mercado eléctrico, punto. Como si fuera una central de gas o una nuclear. Ya me dirán ustedes. Pero bueno, entonces, pues coge usted el coste del mercado eléctrico, le suma todo lo demás, incluidos los chanchullos, y llega a un precio, ¿vale? Entonces el gobierno dijo, digo, lo que no puedo presentar delante de la opinión pública es que, bueno, yo hago el mercado libre para que las empresas se enriquezcan, pero si a esta gente, a los votantes, así con un poquito de desprecio, que seguramente es como hablan, a esta gente, los votantes, resulta que el precio les fluctúa y les fluctúa hacia arriba, igual resulta que yo pierdo votos. Entonces digo, voy a hacer una cosa, voy a coger y yo fijo el precio, ¿vale? Y luego ya veremos qué pasa. Si resulta que sobra, pues pues luego igual puedo bajar el precio de la electricidad. Y si falta, pues no sé, ya veremos, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a meter chanchullos y chanchullos. Esto fue en 97, en el 2009 aparecen, por ejemplo, lo que he hablado hoy, lo del gas, antes aparecen otras cosas, y la factura empieza a hincharse, más y más y más, pero los precios no los tocan. De hecho, el gobierno de Aznar incluso bajó el precio de la electricidad. Llegó un punto, llegaban las elecciones y se decía, bajaré la electricidad, ¿vale?
Digo, es igual, para adentro, ya lo pagaremos algún día. ¿Qué pasa? Que esto se va hinchando, y se va hinchando, y se va hinchando, y si yo tengo un sueldo de 1.000 euros al mes, si pago a 30 años, pues puedo poner una hipoteca de 50, de 100, 150, no sé. Si llego ya a 200, si esto va subiendo a 200, el que me debe dinero, digo, una de dos, o me deja sin comer o no lo va a cobrar en la vida. ¿Y en qué estamos ahora? Pues en eso, en que ahora llega el punto en que quieren cobrar. Una cosa, las eléctricas ya han cobrado, en metálico, porque se ha hecho un truco financiero, se ha hecho lo que se llama titulización. Es decir, lo que ha hecho el gobierno es emitir unos bonos de lo que se debe. Y unos inversores privados han comprado estos bonos, han pagado, y este dinero ya lo tienen las eléctricas. Ahora lo debemos nosotros. A las eléctricas le da igual, total, ya está hecho. Por eso, si alguna vez ven en prensa o en algún foro en internet, que suele ser muy habitual, las eléctricas, los beneficios que tienen son teóricos porque el déficit de tarifa se les debe y no se las ha pagado. Mentira, se les ha pagado todo, el déficit tarifario. Lo debemos nosotros, con la garantía del Estado. Están esos bonos. Pues no sé si me he explicado mucho, pero ese es el chanchullo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola. Wow. Yo quisiera que nos hablaras un poco del carbón, porque siempre me ha producido, con todo esto de las movilizaciones mineras, de las marchas mineras, de los apoyos mayoritarios sin espíritu crítico hacia esas marchas mineras, el heroísmo de los mineros. Y yo, que ya tengo unos pocos años y he seguido el tema del carbón, pues me da un poco de... Lo voy a definir como yuyu. Al margen de que lo paguemos o no lo paguemos, lo que me parece terrible es que se reivindique seguir quemando carbón como una alternativa, digamos, progresista. Gracias. Igual recogemos otra pregunta. ¿Es siempre para Xavi o es para...? Es para Paco. Contesta Xavi y luego... Yo ahora voy a quedar muy poco guay, de verdad. El carbón a mí me parece una abominación. El carbón es una abominación. Contamina 3 veces, 1 kilovatio hora de carbón contamina 3 veces más, el triple, el 300%, que 1 kilovatio hora de gas. Con eso les digo todo. Provoca lluvia ácida, el gas no lo provoca. Y encima resulta que el carbón español es malísimo, malo de solemnidad. Y contamina muchísimo más que el que pueda importar. Y encima resulta que no nos hace falta quemar carbón, porque con que todo lo que les he explicado, con centrales de gas que sobran a gogo, no hace falta quemar ni un solo kilo de carbón. Yo lo siento mucho. Y encima, ustedes pónganse a rascar del lío de empresas y de subvenciones que hay del carbón, que a la que se pongan a rascar, voy a ser coloquial, van a flipar, de verdad. Para ser breve. Gracias. Sí, la pregunta es para Paco y demás por una cuestión que has comentado, que es la tensión entre tecnocracia y democracia y la autoridad del experto del economista. Yo personalmente estoy en una guerra descarnada contra la autoridad científica del modelo neoclásico económico. Y estoy en una guerra a muerte y he descubierto que los economistas son un grupo muy violento. Es gente muy violenta, muy agresiva, muy autoritaria y en el mundo académico son una extraña avis, porque son agresivos y violentos. No me había ocurrido nunca en la universidad encontrarme con ese nivel de matonismo. Por eso, viendo lo que veo desde dentro, ¿cómo ves tú? Realmente sabemos que el modelo neoclásico es un fraude que desde el segundo uno, lo sabemos. Sabemos que no se aguanta, pero ahí está 40, 50 años, cada vez con un paradigma más hegemónico. De esta crisis han salido reforzados. El monetarismo se sabía cuando se creó la Unión Europea, que era un cuento chino, y la Unión Europea se ha construido copiando el monetarismo, y economistas que lo sabían, formados y que estuvieron callados, no sobraban, es que había miles. Y todo el mundo sabía que el Banco Central Europeo y el euro era un desatino, porque con un año de macroeconomía lo sabías, y estuvieron todos callados.
Por eso te digo, ¿cómo ves tú este futuro? Porque la hegemonía que tienen, la autoridad que tienen y lo desnudos que están, aquí está fallando algo muy grave. Sí, no, efectivamente, pero desde mi punto de vista el tema de la educación al que he hecho referencia tiene una gran importancia, porque queramos o no queramos, y ya te digo, yo no soy propietario de la verdad, pero desde hace 2 años que me estoy paseando, bueno, están los 11 años de Radio Nacional y todos los correos que he recibido, y viendo a la gente en directo, por ejemplo, para darte un ejemplo, la mayoría de los españoles no saben que el dinero del Fondo Monetario Internacional es público. Os prometo, no lo saben. Se creen que es dinero privado. Y pasa lo mismo con el Banco Central Europeo. Y tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional utilizan dinero público. Al FMI nosotros, España, le pagamos el 3,4% de cada, el 3,4 dólares de los 100 dólares. Y pagamos 11,2 euros al Banco Central Europeo cada vez que el Banco Central Europeo utiliza dinero. Eso hay que saberlo. Y es un problema, yo te diría, de que es tan evidente. Otro ejemplo, el señor Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, ¿sabéis que era responsable de Goldman Sachs cuando Grecia entró en el euro? Y se sabe que se hicieron papeles falsos, que el señor Draghi firmó. Y ahora se ve que le dieron un premio por eso. Y todas esas cosas, si quieres, lo que hay que hacer es explicarlas, claro que sí. Lo del Fondo Monetario Internacional que se equivocó con Grecia, como he dicho, y no pasa nada, pues tiene que pasar algo. Y para que pase, lo que tenemos que hacer, esto forma parte de cierto tiempo, es educar. Y cada uno de nosotros podemos ser vehículo, hablando con nuestros vecinos, con nuestros amigos, no creyéndonos que somos superhombres ni supermujeres y que esto vamos a cambiar pasado mañana o dentro de una semana, pero tenemos que ponernos en movimiento. Y tenemos que explicar cada uno de nosotros las cosas en nuestro entorno. Gente pequeña, lugares pequeños. Recordad, por favor, eso. Hay que hacerlo así. Si no, nos explica otra forma, porque se ríen de nosotros en nuestra cara. Y no hay una reacción. ¿Por qué? Porque finalmente la gente, el dinero, la felicidad, el no sé qué, verdad que te has equivocado. Pero bueno, por favor, la educación es algo importante. Se me ha olvidado porque todas las personas han dado. Podéis tener información sobre el modelo del bien común tecleando EBC Valencia. EBC es la abreviación de Economía del Bien Común, Valencia. Tenéis un montón de información. Hay empresas en la Comunidad Valenciana que empiezan ya a aplicarlo. A nivel español habéis visto a una, precisamente, Jordi Évole la pasó en Salvados, La Fageda, que existe desde hace mucho tiempo y demuestra una empresa que genera beneficio, trabaja con dinero, pero claro, utiliza ese dinero para el beneficio de la sociedad. Y es algo formidable. Y luego podéis seguir, tenéis un libro que he publicado, está a disposición gratuito en internet, en mi blog, que se llama La Bolsa y la Vida. Tecleáis La Bolsa y la Vida y encontraréis con anterioridad los que accedíais al primero que hice, que todavía está ahí, pero que estoy abandonando, que se llama No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, porque mi madre, la pobrecita, sufrió cuando se enteró y supo en dónde estaba trabajando. Y entonces ahí tenéis también muchísima información sobre la estructura del sistema financiero, del funcionamiento de los organismos internacionales, con un lenguaje, no me gusta hablar así, pero extremadamente simple para que todo el mundo lo entienda. Por favor, educación, educación, educación es una de las claves, además de ser activos, como decía antes, para que podamos ganarles. Y les ganaremos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Disculpar que haya llegado tarde, pero tenía obligaciones aquí en la universidad, tenía clases. Bueno, los amigos del Partido X me pidieron que asistiera a este acto, muy gustosamente lo hago, fundamentalmente para dar mi punto de vista sobre por qué me parecía a mí importante, o les parece también a ellos, creo, importante la participación en las elecciones europeas. Yo, muy brevemente, he creado 3 apartados, ¿no? 3 tipos de razones, ¿no? Hay primero unas razones institucionales, hay también unas razones políticas y unas razones de oportunidad. Hay unas razones institucionales porque, aunque, como estaba diciendo Simona,
bueno, pues hay una creencia en general de que las instituciones europeas no son muy relevantes, el Parlamento Europeo no tiene importancia institucional. Todo eso es absolutamente falso. Yo creo que parte de una creencia que nos han inducido a través de los medios de comunicación para que no prestemos atención a lo que pasa donde verdaderamente se están decidiendo las políticas. Si os fijáis vosotros, cuando se produce un debate nacional sobre un tema grave, normalmente el presidente del gobierno de turno o el ministro de turno lo que suele contestar rápidamente es decir, bueno, miren, es que esto no lo podemos debatir en este Parlamento porque esto está decidido a nivel europeo. Con lo cual se salen de la tangente del problema grave que les acaban de plantear y lanzan el problema a la Unión Europea. Pero no es una salida por la tangente, es que es verdad. Es que es verdad que una gran cantidad de las cuestiones que en este momento pueden afectar a nuestra vida cotidiana están decidiéndose en las instancias europeas. Y nosotros tenemos un poco la foto fija de lo que era la Unión Europea hace 20 años, en donde efectivamente el Parlamento Europeo pues, tenía un peso mucho más pequeño, mucho más bajo, pero sin duda hoy en día esto no es así. Hoy en día, como me imagino que os podéis imaginar, una gran cantidad de los problemas que nos acucian, las decisiones que fundamentales están tomando en el espacio europeo. Y se están tomando en el espacio europeo, por supuesto también en el Parlamento Europeo, pero también en otras instituciones europeas. Desde esa perspectiva, el Parlamento Europeo, por ejemplo, es, como me imagino que muchos de vosotros podéis saber, es la instancia que finalmente elige a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea es una especie de gobierno europeo, es la que impulsa la mayoría de las decisiones europeas, es la que hace las primeras propuestas legislativas, que luego pasan efectivamente a ser debatidas por el Parlamento y por el Consejo de la Unión, pero la que en primera instancia hace la propuesta normativa de qué hay que regular, de cómo hay que regularlo, y sobre eso se suele situar todo el debate político. A partir de ahí, bueno, pues es la Comisión Europea. Y no solamente eso, también es el Ejecutivo Europeo, es el que toma las decisiones de las políticas que se tienen que ejecutar de manera centralizada desde la Unión Europea. Bueno, pues esa instancia, la Comisión Europea, es evidentemente un mecanismo complejo en el que participan también los Estados miembros, los gobiernos de los Estados miembros, pero al final tanto el presidente de la Comisión como los miembros de la Comisión tienen que ser aprobados o rechazados por el Parlamento Europeo. Por lo tanto, cuando la gente dice, bueno, el Parlamento Europeo, no, el Parlamento Europeo es el que, en su caso, si hubiera una mayoría suficiente, podría bloquear determinadas designaciones espeluznantes que se han producido de miembros de la Comisión Europea o incluso de presidentes de la Comisión Europea. Pero es que además el Parlamento Europeo, ya desde hace bastantes años, es colegislador. Es colegislador porque la Comisión Europea prepara efectivamente las propuestas de normativa europea, pero luego son votadas o son elaboradas finalmente por un juego político que se da entre el Consejo de la Unión, donde están representados los gobiernos nacionales, y el Parlamento Europeo. Pero en estos momentos, por el sistema que hay de toma de decisiones, podríamos decir que si el Parlamento Europeo no quiere que prospere una norma, en una gran parte de las normas europeas tiene la capacidad de bloqueo. Como le pasa lo mismo también al Consejo. El Consejo también, si el Parlamento toma una serie de medidas que no le gustan, puede también bloquear la decisión. Por lo tanto, también en ese sentido, no solamente como Comisión Europea, como órgano que designa a la Comisión Europea, sino como el propio Parlamento colegislador con el Consejo de la Unión, es súper importante para la toma de decisiones. De hecho, algunas de las cosas positivas que se han introducido en la legislación europea vienen dadas por enmiendas que introduce el Parlamento Europeo en la legislación europea, y por eso me parece que no hay que tampoco dejar de lado esta cuestión. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 80% de las normas que se aprueban en la Unión Europea hoy en día son elaboradas mediante el procedimiento de codecisión, es decir, el procedimiento en el cual el Parlamento tiene una participación importante. Este no es el Parlamento de 1978 o de 1976, en el que dictaba un informe que nadie hacía caso y que no lo tenían en cuenta y que era un órgano puramente consultivo. Este es un Parlamento en el que, sin su voluntad, no se puede aprobar la normativa europea. Pero además de todo eso, bueno, el Parlamento Europeo es además, yo creo, un espacio muy interesante para construir alternativas globales. Es un punto de encuentro con otras fuerzas políticas con las cuales se pueda diseñar pues, una forma diferente de hacer Europa. Yo soy un fervoroso europeísta.
lo que creo es que lo que hay que hacer es cambiar la orientación de Europa. No es que Europa no sea necesaria, sino que hay que hacer una Europa diferente, una Europa que tenga otros presupuestos, otros objetivos y otra forma de hacer las cosas. Y, por supuesto, además, el Parlamento Europeo durante muchos años fue el promotor del federalismo europeo. Luego lo ha ido perdiendo porque progresivamente, cuando los gobiernos nacionales se dieron cuenta de que el Parlamento se convertía en una especie de pepito grillo incómodo, ¿no?, que le estaba recordando muchas veces los compromisos que los propios gobiernos habían asumido. Entonces, al final, lo que empezaron a hacer fue mandar como miembros del Parlamento en las listas electorales que confeccionaban los grandes partidos a los políticos pues, que ya no tenían ningún relieve, que estaban fatigados, que estaban quemados, que no servían de nada, los más, digamos, condescendientes con las directrices políticas que les daba la dirección de los partidos políticos. Por lo tanto, el Parlamento Europeo se convirtió pues, en un Parlamento muy anodino, pero el Parlamento Europeo, cuando tenía muy pocos poderes, en los años 80, por ejemplo, bueno, fue capaz de hacer un proyecto de Tratado de Unión Europea que luego ha sido el modelo sobre el que se han hecho todas las reformas. Es decir, como un espacio donde se puede generar un debate interesante de cambiar el rumbo de la historia de la Unión Europea y, por lo tanto, internacional, a mí me parece extremadamente interesante. Recuperar ese rol promotor del federalismo europeo, que desde mi punto de vista, si no se quiere destruir Europa, que es una posibilidad también, la salida de Europa, pero si lo que se quiere es continuar con la apuesta europea y redirigirla, evidentemente el objetivo tiene que ser crear un Estado federal europeo. Sin Estado federal europeo no puede haber control de las políticas monetarias, no puede haber política fiscal, no puede haber política laboral y, por lo tanto, en consiguiente, es muy complicado revertir las decisiones políticas que en estos momentos estamos sufriendo. Esto por la parte institucional. Por la parte política, yo creo que es un excelente momento políticamente para mostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas de ajuste, para rechazar desde la ciudadanía pues, la hegemonía alemana que se ha sobrepuesto sobre la propia estructura de la Unión Europea y que con un gobierno de facto va tomando decisiones sin que ninguna estructura comunitaria se resista o plantee ningún tipo de contramedida contra las decisiones que se adoptan impulsadas por el gobierno alemán. Es una buena forma para mostrar el rechazo a lo que ha hecho la Troika, o es una buena medida también para que en este momento, con un voto de castigo, digamos, a los partidos del establecimiento, se pueda producir un rechazo también a las políticas del Banco Central Europeo, que mucho han tenido que ver con la crisis económica que sufrimos. Y por último, hay otro bloque, no quería extenderme mucho para no ser pesado, pero hay otro bloque que a mí me parece muy importante de cara a plantearse una participación en las elecciones europeas, y es unas razones de oportunidad, no unas razones ya institucionales, no unas razones políticas, sino unas razones de oportunidad. Yo creo que nos encontramos en un momento, ante una ventana de oportunidad, ante un espacio que hay que aprovechar de manera colectiva, porque me parece que estamos en una situación de profunda crisis del sistema. Por un lado, estamos en una situación de una cierta vertebración de una conciencia ciudadana de rebelión, de no querer estar sometido a los mismos ciclos que ha soportado durante mucho tiempo la ciudadanía. Yo creo que además hay unas condiciones favorables en las elecciones europeas. Por ejemplo, el que es relativamente fácil organizar una candidatura porque hay una sola candidatura para todo el territorio nacional, no hay 7.000 candidaturas como una elección municipal o unas tantas candidaturas con las elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado o a las comunidades autónomas, en donde hay que hacer un gran trabajo de búsqueda de personas que se quieran presentar a las elecciones. En este caso es bastante más sencillo configurar una candidatura. Me parece que además hay una gran facilidad para organizar una campaña porque hay un discurso homogéneo, global, que afecta a todos los españoles con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, porque estamos hablando de la posición de España como globalidad frente a la construcción europea. Y, por lo tanto, y enlazado con esto, también en el debate político dejaríamos de lado algunas de las cuestiones que pueden enturbiarnos más aún el debate, como las cuestiones territoriales, que en unas elecciones europeas la verdad es que no tienen tanta trascendencia. Ahí no estamos discutiendo sobre cómo nos organizamos dentro, que eso nos llevaría quizá a algunas controversias interesantes, pero en este caso ese debate que está un poco desgajando digamos, la sociedad española, yo creo que lo podemos dejar de lado para centrarnos en una cuestión de qué
qué posición, qué papel vamos a querer jugar dentro de la construcción europea. Y por tanto, por todas estas razones que muy rápidamente os he intentado exponer, institucionales, políticas y de oportunidad, a mí me sigue pareciendo que es una pena si no se consigue crear una candidatura ciudadana, una candidatura que represente a la gente de abajo, fuera de las estructuras tradicionales de los partidos, que con generosidad, con ganas de hacer cosas y sin las lógicas tradicionales de lo que es la política de partido, pues consiga convertirse en un cauce para hacer y trasladar a las instancias comunitarias el malestar, creo que el importante y fuerte malestar que existe entre la ciudadanía española. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere realizarle alguna pregunta. Hola, me llamo Manuel. Quería comentaros que tengo alguna información de que ha habido contactos entre vosotros, el Partido X, con Podemos, con la formación que se estaba intentando realizar de cara a las elecciones europeas y tal, ¿no? A ver si me podéis informar sobre el tema. Y luego también quería poner, ya que estoy aquí, unas gotas de humor en algo que me ocurrió ayer precisamente. Ayer hablando con un amigo, por ejemplo, os pregunto primero por qué le pusisteis Partido X, porque ayer hablando con un amigo me dices, oye, ¿qué pasa? Por teléfono me comentó, digo, ¿qué hay de nuevo por ahí y tal, no? Y yo le comenté, digo, mira, mañana hay una presentación del Partido X. Dice, hombre, el partido porno. Entonces digo, coño, y me quedé un poco sorprendido, me eché a reír, y entonces por eso preguntó por qué le pusisteis Partido X. Si hay alguna pregunta, sí, alguna pregunta más. Que es un especialista en temas europeos, y luego seguimos un poquito las de la red, etcétera. Yo sí tenía una pregunta para Roberto. A mí aún no me queda claro qué es lo que decide el Parlamento Europeo, quién es la Troika, quién los ha escogido, qué decide la Troika, qué deciden los jefes de gobierno o los ministros. No me queda claro qué grado de poder tiene quién escoge, bueno, los primeros ministros y el Parlamento sí, pero la Troika, ¿quién escoge esto? No sé si nos puedes aclarar un poquito, bueno, sé que me imagino que no es breve, pero ¿nos puedes aclarar un poquito esto? Bueno, para empezar, aparentemente podría, o se da a veces la sensación a la ciudadanía como que hay una fórmula no electa de gobernantes o de funcionarios que en Bruselas toman decisiones sin que haya ningún contacto con la ciudadanía. Esto no es así. Realmente casi todos los poderes de la Unión tienen una legitimidad democrática, no directa, pero sí indirecta, y por lo tanto, al fin y al cabo, podemos identificar perfectamente a las personas que toman las decisiones y quiénes son los responsables, ¿no? Porque, como tú bien has señalado, bueno, el Parlamento Europeo está conformado por diputados que elegimos todos los europeos en un sufragio, mediante el sufragio universal, libre y directo a través de unas elecciones. El Consejo de la Unión, que es la otra institución importante en la que se toman decisiones, está formada por los gobiernos nacionales que también hemos elegido los ciudadanos a través de las votaciones que realizamos normalmente en Europa al Parlamento Nacional, y el Parlamento Nacional es el que elige al gobierno, pero bueno, hay una legitimación indirecta de los que representan a España dentro del Consejo de la Unión. En el Consejo de la Unión no están personas que no tengan ninguna relación con la política, están sentados los ministros del gobierno español, los ministros del gobierno portugués y los ministros del gobierno francés. Por lo tanto, personas perfectamente identificables en la toma de decisión. Y luego, fundamentalmente esas dos instituciones, pues son las que eligen a otras instituciones formadas también por expolíticos nacionales de los grandes partidos, ¿no? Que son los que forman la Comisión Europea o que, en su caso, pueden formar otras instituciones no tan centrales del sistema como el Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, por lo tanto, la idea que a veces se nos transmite como que hay un poder que nadie sabe quién es, bueno, no saben quién es porque, entre otras cosas, ellos no quieren identificarse como que son los que toman determinadas decisiones y prefieren crear una nebulosa en la que parezca que ellos no tienen
tienen nada que ver con lo que se está decidiendo. Cuando el presidente del gobierno español o cualquier ministro de España te dice esa respuesta que seguro que habéis oído, que yo decía hace un momento, ¿no? Y es, bueno, este no es un problema que yo tenga que responderles porque eso está resuelto en el ámbito de la Unión Europea. Simplemente responderle, bueno, ¿y usted qué votó? ¿Usted, cuando se debatió ese tema en la Unión Europea, qué votó? Porque usted era el ministro correspondiente de ese tema. O sea, no me diga usted que aquí hoy no me va a dar explicaciones porque eso se ha decidido en la Unión Europea, como si la Unión Europea no tuviera nada que ver. Oiga, es que la Unión Europea, el que toma la decisión es usted, señor ministro, que va allí y con 26 ministros más toma decisiones referentes a lo que pasa en Europa. Entonces, lo digo porque la visión esa de que no sabemos quiénes son, eso es una visión inducida, pero no es real. El problema está que nos dan poca información. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, incluso el Consejo Europeo, gastan un dineral en publicidad, en transparencia, etcétera. Pero la transparencia realmente, hay muy poca gente que por las mañanas se levanta y cuando desayuna se mete en el ordenador a ver qué ha hecho el Parlamento Europeo. Nos enteramos de lo que hace el Parlamento Europeo, de lo que hace el Parlamento Nacional, de lo que hace el Parlamento Autonómico, lo que hace el Ayuntamiento de Valencia, porque leemos la prensa, porque oímos el noticiario, porque oímos la radio. Realmente los métodos de transparencia son un mecanismo muy útil para poderlo utilizar los más activistas políticamente, pero la mayoría de la población no se entera por los medios estáticos de información, sino por los dinámicos, por los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Que los medios de comunicación nunca hablan de lo que se está debatiendo en Bruselas. Dedican hojas y hojas a hablar de lo que se debate en el municipio de Valencia y ni una línea a donde se toman las decisiones estructurales sobre política económica, sobre competencia, sobre todas las leyes mercantiles de la Unión, sobre la protección de los consumidores. Fijaros si estoy diciendo cosas súper importantes que nos afectan todos los días en nuestra vida diaria. Entonces nos están vendiendo como que es un espacio opaco, que no sabemos quién toma las decisiones. No, yo sé perfectamente quién toma las decisiones y, vamos, mínimamente creo que os lo he podido explicar y en ese sentido me parece que sí que se puede exigir responsabilidad porque todas las decisiones que aparentemente intentan trasladar a unas instituciones europeas que nadie sabe quién gobierna, están gobernadas por los mismos partidos que son mayoritarios dentro de los Estados-nación. Y, por lo tanto, los dirigentes de esos partidos son, al fin y al cabo, también los corresponsables de lo que está ocurriendo a nivel europeo. No son instituciones, ni funcionarios fantasmales, ni instancias que no están acreditadas. Son todos personas con nombres y apellidos y muchos de los cuales son muy conocidos, además, en los países de origen.